Luis, vámonos ahora sí con la siguiente jugada. Mira, mi tío Poncho imponiendo récord histórico. No es cierto, es mi tata, mi presidente brincando el charco. No una, dos veces con gran slam, como el Fernando Tatis. Pero primero lo hizo mi presidente. Ahí está, mira, el segundo macanazo se lleva otros 3 por delante, imponiendo un récord. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de sacarla del parque! ¡Qué forma de humillar deja tú, a los regímenes anteriores que fueron unos buenos para nada! Sí, porque los éxitos históricos de la 4T son de celebrarse. Sí, sí, claro que sí, todo. Hoy lo dijo tal cual, tu gobernador. El tuyo. Y el de todos los sonorenses, los bien nacidos, los mal nacidos, los torcidos, los mala onda, todos y cada uno. Suéltalo, Luis. Estamos muy comprometidos con el proyecto del presidente López Obrador en virtud de los resultados que ha entregado al país, particularmente en el ámbito social. Los resultados en ese sentido puedo calificarlos de históricos y se recogen en una modificación constitucional que reconoce como derecho social el respaldo a los adultos mayores, el apoyo a discapacitados, el programa de becas y otros programas sociales de esa naturaleza. Pero por si fuera poco, debo agregar también que el país goza de una estabilidad económica de excepción. Por primera vez en muchísimos años no hemos visto devaluaciones. De hecho, el peso tiene un valor mayor a aquel que tenía cuando iniciamos el gobierno. Ciertamente tenemos el problema de la inflación, es un problema mundial, pero aún ese problema va cediendo. ¿Viste las orejas del escolta de mi gobernador? ¿Cómo no? Bueno, ¿Sabes por qué lo hacen así? pues tiene que estar captando todo. No, ese vato practica jiu-jitsu. Sí. Y debe ser muy, ¿cómo te puedo decir? Debe estar altamente entrenado en esa disciplina. Es lo que yo he visto con los chavos que practican jiu-jitsu, que las orejas se les quiebran y se les ponen así como ese. ¿Pero por qué será? Por los apretones, acuérdate que el jiu-jitsu son llaves que se ponen para someter. Entonces, muy frecuentemente al que practica ese deporte, pues se le presionan las orejas y la misma presión se las puede quebrar y le quedan así como le quedó a este chavo. Así que si no te la va a poner al brinco ahí al Guarumator, porque cállate la boca. Habla nuestro gobernador ahí, dice, siguiendo los logros que ha tenido la cuarta transformación, nuestro presidente. Hace una acotación, lo dice en materia social. En el ámbito social, nada más. Fíjate, ¿Y qué se resuelve en el ámbito social, David? Lo que nosotros podemos ver únicamente son los programas al adulto mayor, porque en las becas como que no están cumpliendo muy bien, ¿eh? Ya ha habido paros. ¿Viste la manifestación que hubo ayer ahí? Sí, exactamente. Madres y padres de familia de alumnos de prepas con las becas Benito Juárez que tomaron el transversal. Sí, que tomaron. Se tiraron en la calle, que están en la playa. Y es lo que te digo, pues, o sea, en el ámbito social y no todo. Mira, vamos a hablar de los programas sociales. En el caso de los adultos mayores es el programa que yo le reconozco a este gobierno desde que estaba en la Ciudad de México. Adultos mayores y madres solteras fueron uno de las grandes iniciativas del presidente que trasladó a este gobierno. Sí. Y hasta ahí vamos muy bien, porque son grupos muy vulnerables. Y que se lo adjudicaron muchos gobernadores posteriormente. Fuera de eso, los demás programas sociales apestan. Si tú te metes a la página de bienestar y quieres ver cuántos becarios hay, dónde están y quiénes son, no existe esa información. La pides por transparencia, no te la dan. No te la dan. ¿Por qué? Si son recursos públicos, ¿por qué los ocultan?
Hay investigaciones que se han hecho por parte de grupos, entre ellos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo un estudio y bueno, ahí los resultados fueron publicados y no le gustó al gobierno. Y ni así transparentaron esa información. Entonces, jóvenes construyendo el futuro, a mí me gusta para que sean los trolecitos que se meten en redes sociales a defender a capa y espada a tu presidente. Al tuyo. Y al de todos los mexicanos. Entonces, no, ese programa que ni me lo pongan enfrente. El de para las personas con discapacidad es noble, es bien intencionado, pero he oído muchas quejas y señalamientos. Y en el caso de esto de las becas Benito Juárez, ayer estaba denunciando una de las madres de familia que el portal no sirve para dar de alta la beca. Que si tú vas a la oficina de bienestar, aparte de que te atienden de mala gana, solo reciben a 10 y los demás se quedan fuera. Y dice, hay gente que ha llegado en la noche a pernoctar, se queda ahí toda la noche y no alcanza entre los 10 para que lo reciban. Pero ¿qué tanto puedan hacer? Pues son simulaciones, pues. No se puede entender de otra manera. No se puede entender de otra manera. Y bueno, ¿qué otro programa social tiene la Presidencia de la República, la 4T? ¿Cuál es el otro? Jóvenes construyendo el futuro. Lo de los arbolitos y todo eso del campo, ¿cómo se llama? Un programa que también ha sido muy señalado porque provocó devastación de zonas forestales, todo lo contrario a lo que se supone que promueve, que tiene que ver con la siembra de maderables, con la siembra para que el campesino se quede ahí, pero la verdad es que les transfieren una miseria. Entonces, eso se ha dado, por ejemplo, el ganadero aquí, vamos, porque nosotros somos una región ganadera, no ha habido apoyos para ellos y ha habido sequías muy tremendas. Cállate la boca, si ahora con esto del programa temporal, creo, con el que se abre la frontera, la importación de alimentos y animales en pie, pues están contra la pared, están en jaque, están en 3 y 2. Sí, cuenta llena, señores. Sí, no. Y luego no va a haber nadie que los regule, nos vamos a ir. La Senacica a un lado. Sí. Y pues el trato sobre la buena fe. Pero bueno. Sobre la buena fe. Aclaro, mi gobernador dijo que él veía en programas sociales, y sí coincido con él, hasta lo de adultos mayores. No más. De ahí para allá, pues el día que yo vea que puedo acceder a esa información aquí de manera pública, que si yo como medio o como interesado puedo saber dónde Armando García, que es becario del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, está trabajando en una electrónica y veo cuál es la electrónica y voy para allá y ahí está Armando. Y el dueño me dice, sí, este chavo está aprendiendo. Ah, fregón. Yo no descarto que sí haya gente que está con la que funcione el programa, pero ¿por qué lo ocultan? Sí, pero o sea, tú vas, por ejemplo, cada vez que les entregan a los muchachos unas filas en los Banco Azteca, porque es a través de Banco Azteca donde se hace. Y ahí mismo te lo vas a encontrar, tú lo estás diciendo, oye, tú las pones ahora, yo las pongo mañana, que cobre. Sí, se han subido videos con cosas así, ¿no? Incluso los becarios de las escuelas, ¿no? Sí, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? El programa era muy bueno, pero ¿dónde se quebró? O sea, el seguimiento, que es lo que siempre ha fallado. Nunca hubo acceso a esa información. Tú se la pides al Jorge Tadei y te dice, toma, changuito, no sé, te voy a decir, no sé, pues, ve la página nacional y sí, ves ahí unos números que están cambiando constantemente de la gente que está en el programa, pero ves solo eso. Entonces, pues no. Los invitas a que te explique alguno de los funcionarios que tienen ahí. Te salen con unas tonterías que no vale la pena invitarlos. Pero bueno, ahora sí. Vamos a la parte de los resultados del gobierno. Ojo, insisto, el gobernador fue muy claro de decir que en materia de programas sociales y que no estoy de acuerdo en que todos funcionan. Sí. Pero ahora vamos a los otros renglones
que no son programas sociales, como la economía, por ejemplo. Aquí tenemos una primer lámina donde se hace un comparativo de el Producto Interno Bruto con el que recibe este régimen la economía. En 2018, con 18.544.199 millones de pesos. Billones, o sea, 18.5 billones. Para 2022 tenemos un decremento, o sea, una disminución en el Producto Interno Bruto del 0.35%. Es decir, de los 18.5 que recibiste al iniciar el gobierno, tienes poquito menos, 18.479.018 millones de pesos en 2022, en el corte. Que equivale al 0.35%. Tienes números negativos. Para abajo. Abajo de cero. O sea, no solo no ha habido crecimiento, está pegadito al cero. Entonces, ¿dónde se habla el crecimiento que todas las mañanas? La economía mexicana no ha valido. ¿De dónde viene la fuente? Del INEGI. Perdón, INEGI e International Monetary Fund. Esa es una organización internacional, es un cruce de datos. La siguiente habla acerca de la inflación. La inflación acumulada en el sexenio es del 21.6%. En 2019, con 3.6% fue la inflación con que cerró el año, y nos colocamos como país en el lugar 59 de 195 con mayor inflación. En 2020 fue un poquito menor, del 3.4, cuando empezó el confinamiento y que sí, efectivamente, afectó directamente a la actividad económica en el país. Y nos mandó eso al lugar 62 de 195, con mayor inflación. En 2021, la inflación acumulada fue del 5.7% en plena pandemia. Sí. Y bueno, con los efectos internacionales que efectivamente en ese momento tuvo. Y nos mandó al lugar 53, o sea, bajamos. ¿Por qué? Porque a otros les fue peor que a nosotros. Sí. Pero para 2022, yo no sé si eso tiene que ver con lo que pasó con Rusia, con la guerra con Ucrania y el efecto dominó que tuvo con la economía mundial, a partir de que los energéticos que Rusia producía, los granos que Ucrania producía, el gas que Ucrania y la Unión Soviética producían, nos mandó, míralo bien, al 8.14% y al lugar 94 como país, 94 de 195. Es decir, nos fuimos casi al doble de la fila entre los países que tenemos mayor inflación, y estos también son datos del INEGI e International Monetary Fund. Luego, en la inversión extranjera. En inversión extranjera directa, ¿qué es esto? La lana que vienen y nos ponen los inversionistas extranjeros que invierten en el país. En diciembre de 2018, de diciembre de 2018 a septiembre de 2022, el acumulado de inversión extranjera directa es de 117.301 millones de dólares. El acumulado, ¿no? Sí. Entonces, el promedio anual de la inversión extranjera directa es de 29.325 millones de dólares en lo que va del actual sexenio. Pero en el sexenio de Peña Nieto fue de 36.932 millones de dólares en el mismo periodo, con una disminución del 21%. Fíjate, nada más nos dan los datos. Es decir, yo he escuchado algunas de las autocomplacencias presidenciales diciendo que tenemos una inversión extranjera directa histórica. No es cierto. Pues aquí dice el gobierno de México, esa es la fuente de donde salió esta información, que no es así. Y luego, fíjate bien, esto sí está cabrón.
2.594.787 MIPYMES, o sea, pequeñas empresas quebradas en 2 años en México, en los últimos 2 años. 2 millones. ¿Cómo lo explicas eso? Que no se apoyó a la pequeña empresa en los momentos en que otros países sí le invirtieron. Y tanto que caraqueaba, pues que tantos programas iba a haber para. ¿Y eso en qué se traduce? Comercios. En pobreza. Claro. En pobreza. Claro. Y fíjate que me voy a brincar aquí 2 láminas. Vete por favor, Luis, a la lámina de pobreza. De pobreza. Fíjate bien, a 2020, es decir, si comparamos 2020 contra 2018, ahí hay un gran diferencial. En 2020 había 55.7 millones de pobres, perdón, en 2018 había 51.9 millones de pobres en México. A 2020 se midió y nos arrojó la cifra de 55.7 millones. 3.8 millones más de pobres. Y o sea, de estos pobres, 2.100.000 en pobreza extrema. Entonces, 10.8 millones de 8.7. Esa es donde le vamos a invertir ahora para las próximas elecciones. Pues. Ahí. Eso a 2020. Sí. Eso a 2020. Pero si comparamos 2018 con 2022, en 2018, pues los 51.9 millones de pobres que había contra 58.3 millones de pobres actualmente, a 2022. Según dice el Coneval y la CEPAL. 6.4 millones de pobres acumulados. De los cuales 3 millones están en pobreza moderada y 3.4 millones en pobreza extrema. Quiere decir que esta política económica con la que se reparte dinero no está funcionando. No funcionó para combatir el incremento en las cifras de pobreza. Están aumentando. Entonces, es alarmante, es alarmante. La pobreza extrema, pues es aquella en la que la gente vive en tales condiciones de precariedad que ni siquiera tienen un piso de cemento, que no tienen No tienen el agua potable, no tienen acceso a los servicios, no sí. tienen, y no tienen para cubrir los 3 alimentos del día. Esa es la pobreza extrema. Entonces, hay un incremento de 3.4 millones, un acumulado de 6.4 millones de pobres en México. Entonces, esa política de primero los pobres y del combate a la pobreza a partir de repartir dinero, estas cifras de Coneval y de la CEPAL, pues dicen que no está funcionando. Acuérdate que también, pues, por eso me brinqué a esta lámina, que debía haberla puesto enseguida. Eso tiene que ver con lo que ocurrió con el empleo, pues, con la pérdida de empleos que decíamos ahorita. Sí. Estamos hablando de 2.594.787 MIPYMES quebradas en 2 años. Pequeñas empresas quebradas. Canasta alimentaria, Armando. O sea, la canasta alimentaria son esos 28 productos que se supone tienen un relativo control de precios. El huevo, la tortilla, por Dios, el huevo ha subido. El huevo, no, hombre, qué bárbaro. La tortilla, por ahí alguna vez la publicamos, pero si usted quiere saber cuál es, nada más googleela y ahí le va a salir la canasta básica en México. Bueno, fíjate bien, la canasta alimentaria básica de 2018 contra 2022 ha tenido un incremento en el área rural de el 45.9%. De 1.113.23 pesos que te costaba en 2018,
aumentó a 1,624 pesos con 24 centavos. ¿En dónde? Pues en los pueblos donde el transporte de las mercancías incrementa los precios, el intermediarismo incrementa los precios y todo eso que acompaña a que te llegue un producto con mayor costo por toda la logística que tiene por medio. Pero si nos vamos también a la urbana, pues no hacemos mal los quesos. Para eso se inventó Segalmex, pero creo que Segalmex no solamente ha sido un fracaso, sino que está, está en la mira. Y además con un personaje que venía del salinismo. Sí. Y que fue parte del gobierno de Echeverría también. Sí. O sea, de gobiernos fallidos. Bueno, el de Salinas no tanto, pero sí al final. Al final. Pero donde, por ejemplo, Conasupo, que ese mismo funcionario, no recuerdo su nombre, pues el vato la quebró, la hizo pedazos y lo contratan en Segalmex, que es la Conasupo de este sexenio. Yo creo que no le pasaron el currículum de ese pelmazo al presidente, no me lo puedo explicar de otra manera. Y luego... Y ahorita la traen, ¿no? A Segalmex la traen... Sí, pero se menciona y se deja de mencionar. O sea, creo que ha habido una operación muy buena para ¿no? que el asunto se mantenga ahí. Sí, sí. Oye, y luego, el incremento de la canasta urbana ha sido del 35.7%. De 1,556.24, que era el importe con lo que cubrías en la ciudad de esa canasta, brincó a 2,112.10. Ahora, esa canasta, por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, está la tortilla, estamos hablando de 1 kilogramo. Cuando hablamos del huevo, ¿hablamos sobre en kilogramos o en qué? Sí, es en kilogramos. Sí, porque... Pues, sí, por pieza no creo. Sí, no, porque no. Y se me hace que está muy bajito ahí todavía. Pues, bueno, esos son los números del Coneval, ¿no? Coneval, creo que ellos hacen una chamba pues muy científica, ¿no? Bueno, finalmente pues son promedios, ¿no? Finanzas públicas. Uy, ya se nos acabó el tiempo. ¿Le seguimos o le paramos? No vale más. Nos queda, bueno, sí, rápidamente. Sí, rápidamente. Mira, en finanzas públicas, de diciembre de 2018 a octubre de 2022, los ingresos del sector público fueron por 22,76,400 millones de pesos. El gasto del sector público, 2 billones por encima. No, 2,266,000 millones de pesos. O sea, estoy gastando más. Estás gastando más que lo que ingresas. Y eso tiene que ver seguramente con programas sociales, con las obras del presidente, el Tren Maya, el AIFA, que ya que empiecen a producir eso, y más nos van a dar. 2 bocas. En la jeta. El déficit por 2,266 millones a la fecha. Y el fondo de estabilización, aquella garantía con la que podías tú sostener descalabros económicos, está 97.3% debajo de donde debería estar. No solamente lo gastaron, sino que también lo comprometieron por menos 376,828 millones de pesos. ¡Wow! Vámonos con la siguiente. Homicidios. Más de 140,000 homicidios dolosos hasta hoy. Hasta hoy. 19,500 más que los registrados en todo el sexenio de Felipe Calderón. Y 15,600 para alcanzar a Peña. Es decir, ya casi alcanzamos a Peña y todavía nos queda poco más de 2 años. De 2 años, sí. Qué bárbaro. Hombre. Se va a ver... Abrazos, no balazos, mira. Novato, mi querido Henry Monster. El promedio diario de homicidios en el país, 96. Contra 71 de Peña y 55 de Calderón. Guardia Nacional por todos lados, cuarteles. Que el comandante Borolas no estaba mal para la seguridad. El comandante Borolas tenía otros datos. Me lleva el tren. Educación. Ahí, ya para terminar. Ya para... Con un presupuesto de 4,516,277 millones de pesos, con 815,740 estudiantes menos que en 2018. Menos.
menos en las escuelas. ¿Qué pasó? Pues el confinamiento. ¿Cuántos quedaron huérfanos? ¿Cuántos quebró su familia que tuvieron que poner a trabajar a los niños, a los jóvenes? Exactamente, sí. Y eso está vinculado con los otros datos que vimos antes, no lo del presidente, sino del Coneval y del INEGI, ¿no? Personas en rezago educativo, 872,100 más que en 2018, o sea, el 19.2%. 3,600 escuelas menos que en 2018. Y con un Producto Interno Bruto que debería ser del 7%, según la Organización de Cooperación para el Desarrollo Educativo, la OCDE, debería ser del 7%, pues sigue siendo del 3.3%. Si Pues no le inviertes a educación... Es el programa donde le han quitado, pues, al programa de educación, al programa de salud, que esos no se deben de tocar, güey. Si para eso se creó el gobierno, seguridad, salud son tres. Y educación. Los fundamentales, los principales. Los principales. Que no debería de tocarlos, sino al contrario, subiendo. Pero pues... Esa inversión es en lo que va del sexenio. Y esos números pues corresponden, ¿no?, a los 4 años de gobierno. Entonces, sí es cierto lo que dice mi tío Poncho. En el renglón de programas sociales y en uno solo, adultos mayores y no más. Yo estoy de acuerdo. Los demás, no funcionan. ¿Cómo voy a estar de acuerdo si no sé cómo funcionan? No funcionan, no tienes a dónde cerciorar los datos. ¿Por qué? Porque las páginas no te lo permiten. Voy a decir que me gusta lo que hace mi tío Poncho. ¿Sí? O sea, cumple con el requisito de echarle flores a tu presidente. Al tuyo. Pero no se decanta. Exactamente. No se decanta. Muy bien. Armando, pues se nos fue la hora, pero sí rapidísimo. Fíjate qué interesante los datos estos, sí, hombre. David. No, si ustedes los quieren, pues se los compartimos. Mándenos ahí a la cuenta de Facebook de @en 3 y 2P, un inbox, un mensaje, y con mucho gusto les compartimos esta información, las ligas de donde usted los puede consultar también. Creo que sí, me la mandaste. Y pues bueno, interesantísimo, el Gober sin quererlo nos pone el tema, me pareció que era oportuno decir, bueno, pues cómo está esto. Y debo decir que el crédito de esta información no es mío, no es de Armando, ni de Luis tampoco, ni de mi tío Poncho, es de un tuitero que se nombra por su nickname, ¿no? Por el nick, no sé la traducción en español, @Edu Rivera, @Edu Rivera. Es un tipo que parece que es investigador, entonces ahí puso él estos datos, Mónica los arregló, hizo las gráficas. Son datos que nos sirven a mucho de estos datos. Y como buen investigador puso las fuentes de donde él obtuvo esa información. No se la vamos a piratear, pero en la mañana que lo vi dije, órale, buenísimo. Y cuando vi la opinión de mi tío Poncho, dije, pues... Aquí va a ser, dijiste. Fíjate, como el burro que tocó la flauta. Ahora sí, Armando, ya nos vamos.